Buen día, bienvenidos a Postdata. Es lunes 17 de noviembre, le tenemos las noticias. Miles de ciudadanos salieron este sábado a las calles de Morelia para participar de la Marcha por la Paz. Lanzaron consignas en contra de los gobiernos morenistas, demandaron paz y seguridad, así como justicia por el asesinato de Carlos Manso. Policías estatales detuvieron a 4 jóvenes por alterar el orden público, además de golpear a 2 periodistas y agredir al menos a otros 3 en un zafarrancho que se registró en el centro de la capital michoacana cuando ya había terminado la movilización ciudadana. Pese a la negativa de su alcaldesa Grecia Quiroz a participar en las protestas, uruapenses marcharon hasta el primer cuadro de la ciudad al grito de alto a la violencia y justicia para Carlos Manso. En la Ciudad de México, miles de hombres y mujeres se sumaron a la marcha convocada por la Generación Z, que cubrió de blanco el Zócalo capitalino y que concluyó con una confrontación entre manifestantes y policías que resguardaban Palacio Nacional. El gobierno de Michoacán anunció que José Antonio Cruz Medina asumió la Secretaría de Seguridad Pública en sustitución de Juan Carlos Oseguera Cortés y se convirtió en el tercer titular del área en la administración bedoyista. Además, se informó que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya designó al exdirector de la Policía Auxiliar, Adalid Vega Sayavedra, como nuevo subsecretario de Operación Policial en sustitución de José Ortega Silva. El presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez, aclaró que no existe la posibilidad de llevar a cabo un proceso de revocación de mandato para la gubernatura del estado, ya que carece de la base normativa. El secretario de Finanzas, Luis Navarro García, descartó que el gobierno del estado destine recursos extraordinarios al Plan Michoacán, ya que requeriría endeudarse. Explicó que cada dependencia canalizará recursos para la estrategia federal. Integrantes del Magisterio Democrático concluyeron su paro de 48 horas con una marcha en Morelia, que partió desde Casa de Gobierno hasta el centro histórico. Comenzamos. America will again. Alerta. Urgente, que renuncie el presidente. Buen día, gracias por acompañarnos. Un gusto saludarle en este inicio de semana. Es lunes 17 de noviembre. Bienvenidos todos. Les recuerdo que somos Postdata. Hacemos periodismo responsable. Estamos con usted a través de Vox en el 103.3 de su FM. Listos también ya en Facebook, ahí nos ubica como postdata.news. Y saludo también con gusto a quienes nos siguen a través de Radio Tele, en el canal 8 de su telecable, en este caso en la retransmisión en punto de las 8 de la mañana. Bienvenidos todos, una mañana fría, no tanto como los días pasados, esta vez estamos arrancando a 12 grados. Nos dice además el meteorológico que va a ser un día soleado, vamos a alcanzar temperaturas de hasta 24 grados por ahí de las 2, 3 de la tarde, así es que será también caluroso. Y vámonos con los detalles de la información porque pues hay mucho que informarle, seguramente varios temas ya usted los conoce, los trae, pero vamos a ver ahí algunas cuestiones particulares de lo que ha sucedido este fin de semana. Comencemos informándole que miles de familias salieron este sábado a las calles, miles de ciudadanos, algunos casos pues eran familias enteras que salieron a las calles de Morelia para participar de esta marcha por la paz. Lanzaron consignas en contra de los gobiernos de Morena, demandaron paz y seguridad, así como justicia por el asesinato de Carlos Manso. Entre consignas de rechazo a los gobiernos de Morena y en demanda de justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, miles salieron este 15 de noviembre a las calles de Morelia como parte de la Marcha por la Paz convocada por la Generación X, que tuvo respuesta en más de 90 ciudades de México.
Las mantas y pancartas de apoyo al edil asesinado cubrieron desde minutos antes la plaza en honor del generalísimo Morelos, donde familias enteras acudieron para sumarse a la movilización ciudadana, cansados de la inseguridad y la violencia. Estoy demandando paz en mi ciudad, en mi país, que ya estamos hartos de tanta muerte, de tanto secuestro, de que se proteja a los secuestros, a toda esa gente malvada que está acabando con los países, y a los buenos nos estén dejando a un lado. No importa que secuestren a gente buena, a niños, a ellos no les importa, al gobierno no le importa defender a todos esos cárteles que nos custodian a todo el país. Y es momento de que sepan quiénes somos los mexicanos, y somos unos tigres despiertos. Muchos con sombrero y la mayoría vestidos de blanco, la movilización arrancó en la Plaza Morelos unos minutos después de las 11 horas, al grito de ni un paso atrás. ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! Ciudadanos, trabajadores del sector salud, estudiantes, profesionistas, madres de desaparecidos e integrantes del movimiento del sombrero hicieron patente su rechazo al gobierno federal que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo y a la administración estatal a cargo de Alfredo Ramírez Bedoya. Entre lágrimas, la señora Rosa María Medina compartió el dolor que enfrenta desde hace 2 años tras la desaparición de sus hijos, luego de entregar una carga de guacamole en Guadalajara. Mis hijos me los desaparecieron yendo a trabajar. El gobierno no hizo nada. Supliqué, mendigué, me arrastré para tener a mis hijos conmigo. No me hicieron caso, no. El dolor de una madre es increíble. Pedí, supliqué. Las lágrimas de esta madre se mezclaron con los reclamos en contra de Morena de miles de voces provenientes de todo el estado que participaron en Familia o Solas, como Elisa, que llamó a que el pueblo tome las riendas del país. Porque necesitamos ya que el pueblo tome las riendas de este país y no un narcogobierno que no nos ha ofrecido seguridad, tranquilidad, paz, salud, educación, por los jóvenes, por mis hijos, por mis nietos, por eso. La marea blanca llegó cerca del mediodía frente al Congreso del Estado, donde solo detuvo sus pasos unos minutos, para luego concentrarse frente a Palacio de Gobierno, que lo recibió blindado por vallas metálicas que cubrieron totalmente la fachada, mientras que un intenso operativo de elementos de seguridad se apostó a un costado. Las banderas ondearon en el centro histórico, mientras que miles de voces exigieron revocación y corearon durante largo rato consignas en contra de los gobiernos morenistas. Al grito de fuera partidos políticos, asistentes impidieron que tomara la palabra René Valencia Reyes de Revolución Social y ex candidato del PRI al gobierno de Morelia. Seguimos. ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar? Señores, no se aprovechen, por favor. Somos ciudadanos libres. No pertenecemos a ningún partido político y no queremos que nadie se aproveche de nuestra marcha. No queremos que nadie abuse de la voluntad de los ciudadanos libres que somos. Y no, de verdad, no se vale que vengan aquí a querer aprovecharse de esta marcha pacífica. Tras participar en la protesta del 2 de noviembre que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya atribuyó a grupos vinculados con partidos políticos y funcionarios municipales, Luis González aclaró que la participación fue más copiosa y totalmente libre, sin ninguna coacción. Los ciudadanos libres se están expresando y de todos los lados están llegando. Podemos ver toda la calle Madero, de todos los lados están llegando cada vez más. La presidenta va a decir una y otra vez que son bots y que esto no está organizado y que es los ciudadanos conservadores. En primera, son ciudadanos libres que por su dignidad y porque estamos exigiendo justicia por lo que le pasó a Carlos Manso y por lo que nos puede pasar a todos. Estamos exigiendo justicia para que ahora se hagan su trabajo. Frente a Palacio de Gobierno se cantó el himno nacional y se corearon consignas de apoyo a Carlos Manso, bajo una advertencia: el pueblo ya despertó. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. Al frente de la movilización marchó también
la señora Carolina Ponce Mendoza, madre de Raúl, joven que fue detenido durante los disturbios que se registraron el pasado 2 de noviembre y que fue vinculado a delito de sabotaje y daño a las cosas. La mujer denunció que su hijo le quebraron las costillas durante su detención y que hasta el momento no ha recibido atención médica, además de que no hay pruebas de señalamientos en su contra. Mi hijo no aventó ninguna bomba molotov. Estos son los culpables y a mi hijo no le dieron derecho a ningún abogado, a nada. Ni siquiera me enseñaron ningún tipo de papel con que él se pudiera defender. No le dieron derecho a nada, a nada. Fueron y lo encerraron allá en mi cumbre, sin darle ninguna ventaja para él defenderse, nada. Nada más se lo llevaron, lo culparon de todo, cuando ellos saben quién fueron. A mi hijo lo están relacionando con partidos que le pagaron. Mi hijo ni siquiera, su marcha él fue por Carlos Mansa. Sí, mi hijo tiene 2 costillas fracturadas y aún lo tienen encerrado no se le ha dado el servicio médico por fuera y por dentro nada más le están dando calmantes y es todo lo que le están dando para el dolor. No se le ha brindado ningún tipo de servicio médico por fuera. Además, policías estatales detuvieron a 4 jóvenes por alterar el orden público, golpearon a 2 periodistas y agredieron cuando menos a otros 3. Todo esto en un zafarrancho que se registró en el centro de la capital michoacana cuando ya había terminado la movilización ciudadana. Un total de 4 jóvenes detenidos, entre ellos un fotoperiodista, además de 2 mujeres periodistas golpeadas por elementos de seguridad estatal y al menos otros 3 agredidos a empujones, fue el saldo del zafarrancho que se registró en el centro de Morelia al término de la Marcha por la Paz. Los hechos se registraron cuando un grupo de jóvenes se apostó frente a los integrantes del agrupamiento de restablecimiento del orden público, conocido como AROP, a los que gritaron insultos y arrojaron huevos, piedras y otros objetos. ¡Lo primero que tragan! ¡Traguen croquetas, perros! ¡No vayas a llorar, hijo de tu puta madre! Tras cerca de 30 minutos, los policías estatales salieron lanzando balas de goma y detuvieron a 3 jóvenes identificados como Luis Arturo, de 23 años, Jorge Iván, de 21 años, y Eduardo, de 17, por alterar el orden público, a quienes gritaron "¿Quiere llorar?" al momento de ingresarlos al área resguardada a un costado de Palacio de Gobierno. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor, ayúdenme! ¡Por favor, no he hecho nada! ¡Por favor, ayúdenme! Cuidado. ¡Por favor! Perdón. ¡Necesito ayuda! ¡Necesito ayuda! Gracias, puro personal uniformado. Puro personal uniformado, pasa. De igual forma fue detenido el fotoperiodista Jafet Pineda, por lo que algunos reporteros que se encontraban documentando los hechos informaron su condición laboral a los elementos. Sin mediar palabra, los policías empujaron a los periodistas, entre ellos a Liliana Jiménez, a la que un elemento provocó una herida en el rostro con su escudo, mientras que Janias Reiteño, de Radio Ranchito, fue golpeada en la cabeza con un tolete. Liliana Jiménez relató así cómo fue la herida que sufrió. Estábamos cerca, empiezan ellos a hacer su cerco con sus escudos y empiezan a aventar a todo mundo y es cuando a mí me sueltan uno con el escudo, mi teléfono voló como 2 metros
de distancia cuando yo estaba precisamente grabando. Pues dicen que tengo 3 centímetros, yo no alcanzo a mirar cuánto es lo que me abrieron, pero fue con el escudo, con lo que ellos me pegan a mí para disuadir, que supuestamente me imagino que nosotros, para no estar grabando al muchachito que llevaban ellos detenidos de forma violenta. Y ahí está, no lo digo yo, hay varios que están grabando y que lo pueden observar y que se puede ver. De igual forma, se reportó que Javier Guerrero del Sol de Morelia y la corresponsal Amanda Bautista recibieron algunos golpes durante el zafarrancho. Tras cerca de 30 minutos fue liberado el fotoperiodista Jafet Pineda, quien mostró las heridas que le dejaron en las muñecas las esposas que le colocaron al momento de ser detenido. Además, denunció que lo agredieron con gas pimienta en los ojos. De igual forma, le dieron toques con un arma eléctrica. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. Platicamos unos minutos ahora con Vero García, que pues otra vez le tocó estar ahí en medio del conflicto. También fue de las compañeras y compañeros periodistas que quedaron en medio de este zafarrancho, de este momento pues complicado en el centro histórico. La marcha ya había terminado. Estábamos ahí pues ya los periodistas que nos quedamos a ver que ya se fueran los jóvenes que quedaban ahí, unos 15 tal vez, y en ese momento, pues algunos empezamos a determinar que ya no pasaría nada, pensamos que ya que había sido suficiente todo. Vero hizo pues un pronóstico que al final resultó acertado. Comentábamos con ella en ese momento, parece que ya está tranquilo, ya varios se habían retirado incluso de otros medios de comunicación, y Vero dice, no, es que este grupito que se queda suelen ser los que generan conflicto con la policía, y la policía suele responderles, y entonces mejor me quedo. Y Vero decidió quedarse. Esa fue, digamos, la antesala de lo que sucedió en ese diálogo que tuvimos con Vero. Y Vero, pues con el gusto de saludarte, finalmente tuviste razón. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Fíjate que qué bueno que recuerdas esta situación que pasó el sábado, porque recuerdas que estuvimos pues esperando gran parte de tiempo ahí frente a Palacio de Gobierno, mientras todavía los participantes de la marcha estaban coreando consignas, pues ondeando las banderas, pues con gran ánimo el que tenía mucha gente. Y finalmente se retiran todos ellos y se queda un grupo de 10, 15 jóvenes, me parece que a lo mucho, quienes lo único que hacen es empezar a gritar insultos a los policías, les lanzan croquetas, bueno, una serie de señalamientos que hacen contra ellos. Yo realmente, Carlos, recuerdas que comentamos que me iba a quedar un rato para prevenir, pero realmente yo pensé que ya en un rato más nos íbamos a retirar todos tranquilamente, pero en un momento dado los policías, sobre todo cuando les empiezan a aventar huevos, 1 o 2 huevos les aventaron, pues salieron lanzando primero balas de goma para un lado. Me parece a mí que la mayor parte de los manifestantes corrieron para un lado, pero los policías determinan ellos, la mayoría, irse para el otro y detienen a estos jóvenes. El reporte oficial fue de esos detenidos, de esos 4, aunque en lo personal únicamente me tocó ver a 2. Un joven que detienen ahí en la Plaza Melchor Ocampo, y luego a este fotoperiodista Jafet Pineda, que luego supe que era él, Carlos, porque pues habíamos atestiguado cómo habían ingresado al primer joven, un menor de edad, según lo que él mismo atestiguaba, y los policías le gritan quiere llorar, porque también los jóvenes cuando estaban frente a los policías eso le gritaban a los policías, porque tenían mucho rato ahí en el sol, porque tenían que estar aguantando todo lo que les decían. Y pues llega un momento en que yo ya veo que viene otro detenido, acudo para poder pues que la transmisión de Postdata se viera lo que se estaba haciendo. Y pues en ese momento ya los policías, cuando escucharon que un compañero, Javier Guerrero del Sol, decía, él es un fotoperiodista, lo someten del cuello, Carlos, y empieza una serie de empujones y de jalones hacia los medios de comunicación generalizada y entre los policías, incluida una servidora que ahí se ve en la transmisión que hacemos. Y bueno, pues finalmente, de alguna manera, porque yo decía no tengo conciencia, de alguna manera soltan a Javier,
golpean también por ahí al mismo tiempo, porque incluso se ve después, uno nada más siente los jalones, los empujones. Veo que también ahí golpean a Amanda. Jania, yo veo el momento en el que ella nada más como que empuja un elemento cuando yo creo que cuando sintió el golpe en el rostro, el codazo que le dan. Y un policía, cuando yo le digo que somos prensa, me avienta el celular pues lejos y me dice, pues ya para que dejes de grabar, ¿no? En ese momento es que estábamos totalmente encapsulados por los policías. En ese momento yo veo que llega alguien, creo que es el comandante de ellos, y empieza a replegarlos a ellos, a quitarlos y a moverlos hacia la Plaza Benito Juárez. Para mí fue muy claro, ya viendo las imágenes y ya recordando que pues no era necesario que hicieran eso los policías. Nadie estaba interviniendo en lo que ellos estaban haciendo. De hecho, pues me parece que estábamos a distancia de lo que ellos estaban, pues de la gente que estaban deteniendo. Pero pues simplemente con que alguien les dijo, es un fotoperiodista, los prendió a los policías, y pues finalmente ocurrió lo que ustedes ven en estas imágenes, que afortunadamente, aunque Liliana le abren la frente con un escudo, y a Jania sí le dan un golpe con un tolete en la parte alta de la cabeza, aparte del codazo que recibe en la cara. Pues afortunadamente, Carlos, no estamos hablando de heridas de gravedad en este momento, porque bueno, pues policías que tienen alguna formación y que traen además sus escudos y todo su equipamiento para protegerse, pues sí puede haber una situación, me parece a mí, que puede generar alguna condición. Afortunadamente, pues estamos todos bien. Los empujones, el nerviosismo y el adrenalina del momento. Pero bueno, pues eso fue lo que ocurrió, que me parece lamentable que ya está condición generalizada de los policías, Carlos, porque me pareció que su actuación fue en una situación generalizada, sistemática para todos los que estábamos en ese momento ahí en ese lugar, que ya éramos pocos, tú lo viste ahí, ya éramos pocos medios, la mayoría se había retirado porque ya no parecía que fuera a pasar otra cosa, pero eso fue el reporte de lo que ocurrió ese día, Carlos. Bueno, nada más reiterar, ¿estás bien? ¿Todo en orden? ¿No sientes ningún golpe? ¿Nada extraño? No, Carlos, no, nada extraño. Lo único es ahí los empujones, los jaloneos del momento, y bueno, pues este policía que decidió que ya no teníamos que estar transmitiendo y aventó el celular, y a varios les pasó lo mismo, se aventaron. Creo que piensan que de esta manera ya no va a haber un testimonio de lo que se está haciendo. Sí, a ratos parece eso, ¿no? Se puede interpretar que hay un ánimo también ya en contra de los periodistas, y eso es pues lamentable y peligroso, y bueno, ya hay consecuencias. Ahora iremos con estos cambios que se dan en el gabinete de Alfredo Ramírez Bedoya en la Secretaría de Seguridad Pública. Pero antes, y para terminar, porque también lo estuvimos comentando ahí en ese momento, pues uno no es especialista en la materia, en temas de seguridad. Hay gente que se supone que estudió, que se supone que se capacita constantemente en estos temas y que tienen una visión y una capacidad de tomar decisiones que de repente no se ven. Platico esto porque en ese momento, Vero, también recordarás que estuvimos dialogando ahí con varios, y pues cuando ya se va prácticamente toda la gente que había participado de la manifestación, los ciudadanos ya se retiran, se queda este pequeño grupo de 10, 15, y desde que estaban los ciudadanos en paz, que estaban solamente con sus consignas, cantando algunas canciones, cantando el himno nacional, pues ya comentábamos que era innecesario y hasta provocador que estuvieran los elementos policiales en el costado del Palacio de Gobierno. Sin duda, por lo que pasó el 2 de noviembre, puede uno entender que había que tenerlos por ahí cerca, a lo mejor dentro del propio palacio, por si el asunto se salía de control, que hubiera algunos infiltrados, algún grupo ahí que quisiera, digamos, echar a perder la manifestación, que también los hay, y a veces son mandados por el propio oficialismo, pero no era necesario tenerlos ahí provocando a estos policías. Con su sola presencia lograron provocar, y bueno, se engancharon estos 15 jóvenes, 15 personas que estuvieron ahí
insultándolos y luego se desquitaron los policías. Me parece que le faltó talento a quien toma las decisiones y también comentábamos eso, innecesariamente estuvieron ahí, mejor dicho, los policías al lado de Palacio en ese momento cuando la manifestación pues prácticamente había terminado. Sí, Carlos, coincido totalmente con este señalamiento que haces. Me parecía totalmente una provocación el que estuvieran ahí los policías en ese momento, porque además, Carlos, hemos visto, por ejemplo, el 2 de noviembre esa protesta que hubo. Yo creo que la gente que ingresó a Palacio de Gobierno, Carlos, estuvo 30 minutos o más haciendo desmanes ahí. No llegó ningún policía para resguardar Palacio de Gobierno. No había ningún cerco de seguridad. La vez pasada no hubo nadie y ahora exageraron y mantuvieron un grupo ahí que estuvo pues también con su sola presencia pues provocando. Así es, Carlos, a mí me parece luego como bien tú lo señalas como una posibilidad que parece ser que los gobiernos, en este caso el gobierno buscaba precisamente eso, que los jóvenes, que hubiera un grupo, porque bueno, pues además esto es algo que hemos visto en las movilizaciones del 8 de marzo y en otras, que hay ese famoso grupito bloque negro, que además estos chicos también, si ustedes ven en las imágenes, estaban vestidos de negro. Hay un bloque que siempre procura que haya un acto de violencia y a mí me parece que la situación de estos muchachos era precisamente desvirtuar todo lo que había pasado ya en la marcha anterior. La marcha terminó totalmente bien, Carlos, de manera pacífica, donde la gente señaló lo que siente, se siente insegura, se siente abandonado por sus gobiernos. Todo eso se reflejó en la marcha, Carlos, sin que nadie hubiera habido siquiera un conato de violencia. Creo que el tema ahí que llamó más la atención y que lo viste tú también, fue cuando no dejan que René Valencia tome la palabra. Apenas René Valencia va a saludar y hay unas personas que le dicen que no y que no y que no, se nota claramente en las imágenes, y René Valencia se tiene que bajar. Creo que es un momento así como de tensión que hubo ahí porque no se le permitió que un partido político tomara la palabra, pero en el caso de todo lo demás se había transcurrido perfectamente. Entonces me parecía innecesario totalmente estos elementos, y esos fue los que vimos ahí directamente, Carlos, porque además en la Plaza del Carmen también estaba lleno de policías estatales, que al parecer, pues a mí me parece también totalmente inadecuado, y coincido totalmente, quienes no tenemos una formación de policía o de seguridad pública, nos parece que eso no era necesario. Ojalá que tengamos una respuesta de cuál era la lógica de gobierno para tener ahí a estos policías. Muy bien. Pues gracias, como siempre, Vero, por la cobertura, por la valentía, por estar ahí, y seguimos pendientes. Que tengas buen día. Muchas gracias a ti, Carlos. Saluda al auditorio también. Muy buen día. Bueno, pues ahí lo que sucedió, y sí se queda uno con esta duda. En la Ciudad de México hay imágenes también que ya están en redes sociales, donde se aprecia cómo este grupo negro incluso sale detrás de las vallas allá en la Ciudad de México. Parecería que son elementos que manda el oficialismo a echar a perder las manifestaciones, a generar violencia. Hay varias imágenes, ahora eso va a tener que dictaminarlo la autoridad, aunque pues ya sabemos lo que puede dictaminar la autoridad, pero la percepción que dejan es que pues es parte del propio gobierno estos grupos que están dispuestos a eso, a ser golpeados, a causar desmanes para echar a perder la manifestación y darle argumentos para seguir denostando a estas manifestaciones al gobierno. Pero bueno, esa es una posibilidad. Regularmente, así lo dice el librito de las estrategias que usan los gobiernos, ya no es nuevo, esto lo han hecho pues prácticamente todos, tienen su grupito de choque, tienen su grupito que mandan a afectar este tipo de manifestaciones, así es que no se puede descartar que eso haya sucedido tanto en Morelia como en la Ciudad de México. Es una posibilidad, hay que tenerla ahí en el análisis. Y bueno, pese a la negativa de la alcaldesa Grecia Quiroz a participar de las protestas, muchos uruapenses se vinieron a la capital michoacana, otros también evidentemente lo hicieron a la Ciudad de México para exigir alto a la violencia y justicia para Carlos Manso. En el caso de Morelia, el contingente se reunió en el estacionamiento
de la Plaza 500, ubicada en el Libramiento y Boulevard Industrial, hasta donde llegaron ciudadanos con ropa blanca, pancartas también con leyendas como "Justicia para Carlos Manso", "Revocación", "Justicia para todos los caídos", entre algunas de las manifestaciones que dejaron ver ahí. "Ni un paso atrás" fue otra de las consignas. "El tigre ya despertó", Carlos Manso no cayó, nos levantó. Y así como este tipo de consignas y pancartas se le vieron a estas personas que llegaron desde Uruapan. Sin duda, la marcha más numerosa se registró en la Ciudad de México, que concentró a ciudadanos de todo el país para protestar contra la inseguridad y el gobierno de Claudia Sheinbaum. De acuerdo con reportes de medios nacionales e internacionales, la manifestación de la Ciudad de México, ahí para quienes nos siguen están viendo esta fotografía, pues con un zócalo lleno. Y bueno, se comenta, se informa de parte de todos los reportes que se hicieron de medios nacionales e internacionales que la marcha partió de la columna del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino. Fue convocada por algunos jóvenes de esta generación Z, a los que se sumaron personas, pues como ya todos hemos visto, de diferentes sectores de la población, adultos también, adultos mayores. Hubo presencia de familias enteras, algunos niños, y todo ello pues a partir de lo que ha sido el asesinato de Carlos Manso, que ha movido fibras para que los ciudadanos salgan a las calles. Algunas de las consignas más recurrentes allá en la Ciudad de México fueron: "Viva Carlos Manso", "Fuera Claudia", "Fuera Morena", "Fuera el narcogobierno", entre algunas de las que se registraron. Destacó también la participación de la señora Raquel, abuelita del alcalde de Uruapan asesinado, Carlos Manso, en la movilización allá en la Ciudad de México, pese a que su viuda, Grecia Quirós, pues decidió que no asistiría. Antes, incluso en la semana, ya lo había dejado claro. La manifestación se realizó en su mayor parte de manera pacífica, hasta llegar a la plancha del Zócalo. Lamentablemente, como ya le decía, un grupo de manifestantes tiró algunas vallas metálicas que resguardaban el Palacio Nacional, lo que derivó en un enfrentamiento con policías, que abusaron los policías. Las imágenes que estamos viendo en las redes sociales, capturadas por diversos medios de comunicación y ciudadanos, son brutales. La manera en cómo, por ejemplo, patean a un joven ahí tirado ya en la plaza, y llegan los policías y evidentemente le dan patadas por todo el cuerpo, incluida la cabeza. Terrible el comportamiento de estos elementos de seguridad. Otra persona que se ve ondeando la bandera de nuestro país, también llegan, lo empujan, lo tiran y también lo surten a patadas. Un comportamiento pues represor el que tuvo el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, la que decía que ya no había policías de los llamados antimotines, que no eran necesarios, que en sus gobiernos no eran represores. Y bueno, pues ha habido varios momentos en donde esa frasecita, ese discurso ha quedado evidentemente en el suelo. Es una más de las mentiras, porque pues este grupo de policías evidentemente salió a reprimir a varios de los manifestantes. Como le decía, no se descarta que también motivados por este grupo negro que pudo haber salido de las vallas de gobierno, como se aprecia en algunas imágenes, que pudieran ser parte de la estrategia gubernamental para tratar de denostar esta marcha. Fue parte de lo que sucedió allá en la Ciudad de México, y se reportan pues cuando menos 20 personas detenidas y enviadas a las fiscalías por posibles delitos, 20 más que fueron remitidas a un juez cívico por faltas administrativas que van a meritar alguna multa o amonestación de hasta 36 horas pues detenidas. Hay cuando menos unas 120 personas que resultaron con heridas. De las personas heridas o con lesiones, 20 son civiles, esto es lo que reportó la autoridad federal, y 100 de ellos policías que resultaron también con alguna lesión, de los cuales 60 fueron atendidos ahí mismo y 40 llegaron a un
hospital. Ahí, para quienes nos siguen a través de las redes sociales en Radio Tele, pues pueden ver estas imágenes. El gobierno de Michoacán informó que el experto en inteligencia y seguridad José Antonio Cruz Medina asumió este domingo la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública en lo que consideró un relevo estratégico orientado a fortalecer la coordinación del gobierno federal y a consolidar la estrategia de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Pero importante destacarle a usted esta situación. En el comunicado que manda gobierno de Michoacán, cuando se designa a una nueva persona en algún cargo público, es un clásico que diga: el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya determinó que fulanito o fulanita sea titular de esta área, sea el responsable de esta dirección, sea el nuevo secretario de tal cosa. En este comunicado no. Este comunicado señala que el nombramiento que está a cargo del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, pero detalla que Cruz Medina llega al cargo tras desempeñarse como vicefiscal de la Fiscalía General del Estado, donde encabezó áreas de análisis, inteligencia y operación policial, y sustituye a Juan Carlos Oseguera Cortés, quien fue relevado luego de 1 año y 4 meses al frente de la dependencia. Así es que, pues llega este personaje, José Antonio Cruz Medina, que ya estaba en la fiscalía, que se presume que es cercano de Omar García Harfuch y que se presume también cercano de Carlos Torres Piña. Y se va Juan Carlos Oseguera Cortés, que apenas aquí le habíamos informado el viernes pasado, cuando se le cuestionó sobre su posible salida o su posible renuncia. Juan Carlos Oseguera Cortés dijo que estaba más firme que nunca, y bueno, pues resulta que no. Y recordará que aquí con usted lo analizamos. Cuando se le pregunta al gobernador Alfredo Ramírez sobre la permanencia de Oseguera Cortés en la Secretaría de Seguridad Pública, pues el gobernador no puede decir que se queda, tampoco que se va. No quiso decirlo desde ese momento, pero está claro hoy que ya lo sabía, porque el gobernador dice: no hablemos de eso, mejor de esto otro que es lo importante. Hoy está aquí Omar García Harfuch y el operativo que se va a fortalecer de seguridad en Michoacán, y eso es lo importante. Y con eso, palabras más menos, Alfredo Ramírez no quiso confirmar que Oseguera Cortés se quedaba. Ya se lo había yo hecho notar el pasado viernes, pues que estaba raro que no haya querido confirmar el gobernador, y que esto daba pie para que efectivamente fuera verdad que Juan Carlos Oseguera finalmente se fuera de la Secretaría de Seguridad Pública. Sobre este personaje que llega, déjeme también comentarle pues que hay algunas manifestaciones en días pasados donde se aprecia que un grupo de ciudadanos lo acusa de ser él pues uno de los personajes que extorsionan en Michoacán. Hay una manta que señala: cansados de que la Fiscalía de Michoacán nos cobre piso mes tras mes. Y ahí, entre otros personajes, pues destacan a este personaje, José Antonio Cruz Medina, y lo ponen ahí en esta hoja, en esta pancarta, donde va caminando al lado de Omar García Harfuch, y al otro lado de Omar García Harfuch, Carlos Torres Piña. Y bueno, pues es una de estas pancartas que se han utilizado en las últimas manifestaciones que se han dado en la capital michoacana. Vale la pena tenerlo ahí en el conocimiento. Es una acusación que se hace de manera pública en una manifestación. Hasta donde se sabe en este momento, José Antonio Cruz Medina pues no tiene denuncia alguna que esté en este momento caminando, digamos, en la Fiscalía. Antes del relevo en la Secretaría de Seguridad Pública, también se informó, en este caso sí con toda puntualidad,
que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya había designado a Ramsés Adalid Vega Sayavedra como nuevo titular de la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, donde sustituye a José Ortega Silva, quien ocupaba este cargo desde enero del 2022. Fue el secretario de Gobierno Raúl Cepeda Villaseñor quien entregó el nombramiento a Vega Sayavedra, quien se desempeñaba como director general de la Policía Auxiliar, donde encabezó acciones de fortalecimiento táctico, profesionalización y coordinación institucional. Y aquí la diferencia en este nombramiento: el comunicado de gobierno deja claro que es una decisión del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. En el caso del secretario de Seguridad Pública no lo destacan. Parecería que la decisión evidentemente se tomó en otro lado. Por lo menos así lo dejan sentir y así se presume en esta decisión, que se tomó la decisión desde el Palacio Nacional, que se tomó en todo caso desde el gobierno de la República o directamente desde el caso de Omar García Harfuch. Sobre este personaje también hay notas informativas que se retomaron este domingo, donde se recuerda que el 5 de septiembre del 2024, Vega Sayavedra fue presentado oficialmente en su anterior puesto. Sin embargo, ya había registros públicos que señalaban que en 2017 había sido detenido por la Fiscalía General del Estado junto con un cómplice en posesión de equipo para falsificar documentos oficiales, incluyendo placas vehiculares y licencias de conducir de varios estados del país. Este es pues un referente que hay de él. Varios medios de comunicación en su momento manejaron esta nota informativa. Yo la retomo de Sala de Prensa Michoacán, y ahí es una de las que volvieron a circular este domingo tras su designación, con este antecedente que tiene este personaje, Ramsés Adalid Vega Sayavedra, que se presumió en algún momento que cometió algunas irregularidades con la falsificación de documentos oficiales, el que llega justamente a esta posición de la Secretaría de Seguridad Pública, y que fue pues nombrado este domingo. Así es que pues son datos que hay que tener ahí en el radar. Evidentemente pues ya data de mucho tiempo esta acusación. Si está vigente como funcionario público, uno podría suponer que no hubo las pruebas suficientes y que salió libre, que no hubo nada que lo vinculara, pero en algún momento pues estuvo ahí en la investigación de la Fiscalía. Vamos a tratar de recuperar esta información para ver pues qué pasó en ese momento con este personaje que ahora ha sido nombrado por el gobernador Alfredo Ramírez como subsecretario de Operación Policial en la Secretaría de Seguridad Pública. El presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez, aclaró que no existe posibilidad de llevar a cabo un proceso de revocación de mandato para la gubernatura de Michoacán, ya que se carece de la normativa. El presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez, aclaró que en el estado no existe ninguna base normativa que permita realizar un proceso de revocación de mandato para la gubernatura, por lo que dicho mecanismo simple y sencillamente no puede llevarse a cabo. En conferencia con medios señaló que en Michoacán no está regulado el procedimiento, ni los requisitos, ni los tiempos, ni las firmas necesarias para activar un ejercicio de esta naturaleza, por lo que el instituto carece de cualquier facultad para organizarlo. Primero, en el caso de Michoacán, yo lo he dicho, en el caso de Michoacán simple y sencillamente no hay configuración normativa, no está previsto. No, incluso ayer veía yo una nota de la Presidenta de la República que decía, a ver, el tema de la revocación en las gobernaturas es un tema de cada congreso, de cada entidad federativa, o sea, no es un tema federal. Entonces, en el momento en que la legislación de Michoacán no reconoce ese mecanismo de participación, pues simple y sencillamente no hay una base jurídica para poder llevar a cabo un ejercicio de revocación del mandato en Michoacán. Así de sencillo lo digo.
con mucho respeto, pero con mucha claridad. Hurtado Gómez explicó que, en contraste, la revocación de mandatos sí está prevista en la Constitución Federal para la Presidencia de la República y que el debate actual se centra en la posibilidad de adelantar 2028-2027, lo cual depende únicamente del Congreso de la Unión. Recordó que el Instituto Nacional Electoral INE es la autoridad responsable de este proceso y que el tema técnico en discusión es solo la temporalidad. El funcionario informó que, aunque la discusión pública se ha centrado en otros temas, la reforma electoral nacional continúa avanzando en distintos espacios institucionales. Señaló que se han llevado a cabo foros en varias entidades del país, reuniones con el INE y encuentros impulsados por organismos electorales locales. En el caso del IEM, dijo, ya se trabaja en un análisis técnico interno cuyo documento preliminar será presentado a las consejerías en próximos días para construir una postura institucional rumbo al 2026. Pero bueno, creo que ahí va el asunto. En el caso de nosotros, como ya lo platicábamos en días pasados, pues obviamente el instituto está haciendo su parte, está haciendo un análisis técnico propiamente, se está trabajando, ahorita está solamente en una de las áreas técnicas del instituto. En próximos días se compartirá ya un documento más formal a las propias consejerías y seguramente ahí nosotros emprenderemos una ruta de análisis y de valoración hasta llegar a principios del próximo año seguramente a la presentación de algún paquete de propuestas. Ante preguntas sobre la pertinencia de incorporar la revocación de mandato en Michoacán, Hurtado Gómez consideró que todos los mecanismos de participación ciudadana deben revisarse, actualizarse y fortalecerse. Incluso adelantó que a nivel nacional existe la discusión sobre impulsar una ley general de participación ciudadana que homologue criterios en todo el país frente a la diversidad de mecanismos existentes en cada entidad. El presidente del IEM reiteró que cualquier decisión para incorporar o modificar estos mecanismos recae en el Congreso del Estado, mientras que el instituto solo ejecutaría lo que la ley establezca. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. El secretario de Finanzas, Luis Navarro García, descartó que el gobierno del estado destine recursos extraordinarios al Plan Michoacán, ya que requeriría endeudarse para ello. Explicó que lo que se va a hacer es que cada dependencia canalice recursos para la estrategia federal. El secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, aclaró que el gobierno del estado no destinará recursos extraordinarios para el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, ya que para ello requerirían contratar deuda y no lo harán. Sí, algo adicional no, tampoco, porque la cobija es la misma y sería irresponsable decir que vamos a sacar más recursos. Tenemos que endeudar al Estado y no lo vamos a hacer. Ha sido la política del gobernador. El funcionario estatal precisó en entrevista que los cerca de 2.700 millones de pesos que anunció el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya están dentro del mismo presupuesto previsto para el 2026, pero de cada dependencia se canalizarán a la bolsa con el gobierno federal. Si no mal recuerdo, son sobre 2.700 millones de pesos que de las diferentes áreas del gobierno estamos viendo cómo canalizarlo a esta bolsa en la que se hace esta suma de recursos con el gobierno federal para que se pueda invertir recursos en este plan Michoacán. En relación a los 57,000 millones de pesos que anunció el gobierno federal, Navarro García explicó que es inversión que llegará a través de acciones que ejercerán dependencias o ayuntamientos. Ustedes pueden decir, bueno, mucho de lo que se mencionó ya se había anunciado, y sí, como los hospitales del Vías del Pedregal o como el hospital de Zitácuaro, pero muchas veces en los proyectos, en un gobierno, tú haces una proyección de ciertas obras y las vas escalonando conforme vas teniendo las posibilidades económicas. Aquí la ventaja que yo le veo es que se acelera esa proyección de esas obras a que se hagan de manera inmediata en Michoacán, y eso ayuda mucho. Navarro García reconoció que algunas obras de infraestructura carretera y hospitalaria ya estaban previstas, aunque no había certeza de la fecha en la que se realizarían, y con el anuncio presidencial se van a acelerar. Con las imágenes de Víctor García, reportó para Postdata Verónica García. Bueno, pues interesante, y habrá que reconocerle pues la manera en que informa sobre este asunto Luis Navarro. No le da vueltas, no se avienta maromas como el clásico político. La verdad es que a ratos sorprenden las declaraciones de Luis Navarro, porque deja claro primero esto que ya habíamos señalado todos, la gran mayoría que estamos en el análisis de la información, ya habíamos declarado que no hay recursos extraordinarios. Claudia Sheinbaum ni siquiera ha podido distinguir esa
esa situación, ni siquiera sabe de dónde va a sacar, si es que hay recursos extraordinarios. Dijo que apenas estaba viendo con la Secretaría de Hacienda. Está más que claro que no los hay. Y que muchos de los proyectos y de los compromisos, pues algunos ya hasta debieron haberse entregado, pero el gobierno federal ha incumplido. Y Luis Navarro no le da vueltas, no defiende lo indefendible y coincide en que muchos de esos proyectos ya debieron ejecutarse, y la ventaja que le ve es que otra vez los comprometieron y que ahora sí se puedan realizar. La verdad es que habrá que reconocerle eso a este funcionario, porque luego también deja claro que en el caso de lo que va a hacer el gobierno de Michoacán, pues tampoco hay dinero extraordinario. Van a tener que descobijar algunos proyectos y algunas dependencias en algún sentido para que se destinen recursos, a ver todavía a qué, a dónde, de este plan Michoacán, pero todavía no hay claridad. Tampoco le da vueltas al asunto, destacado esto, y deja claro cuál es la realidad. Y la verdad es que así tendría que ser, pero luego hay políticos, hay funcionarios que le meten demasiada grilla a sus declaraciones, pues para tratar de seguir quedando bien con el jefe o la jefa, y se avientan cada maroma que los hace ver ridículos en ocasiones. Qué bueno, habrá que decirlo, que Luis Navarro no se anda por las ramas y comparte la tesis que hemos analizado muchos. No hay recursos extraordinarios para Michoacán, no de manera todavía clara y contundente, y que la mayoría son proyectos que ya estaban. En otros asuntos, el oncólogo pediatra Esteban López advirtió que los microplásticos son partículas que se generan por la degradación del suelo y se encuentran en el agua, en el suelo y en el aire, lo que es nocivo para la salud, y nos invita a estar atentos. Ciencias de la Salud, UBAC. Los microplásticos son partículas que se originan de la degradación del plástico. Se encuentran principalmente en el agua, suelos y aire, y tienen un impacto negativo en la salud y el medio ambiente, señaló el doctor Esteban López, oncólogo pediatra. Los microplásticos son unos compuestos químicos que derivan obviamente del plástico, pero que estamos teniendo una serie de consecuencias cuando se fragmenta. El plástico, al fragmentarse, nos puede dejar colorantes, plastificantes, que pueden tener problemas al ocupar espacios en nuestro cuerpo, envenenarlo en pocas palabras, y provocarnos inflamación, provocarnos lo que llamamos disruptores endocrinológicos y algunas series de enfermedades, incluso promutagénicos, que nos pueden llevar al cáncer. Un estudio de la Universidad de Viena advierte que la cantidad de microplásticos que ingiere una persona a la semana a través de alimentos, agua y aire es equivalente al plástico de una tarjeta de crédito, por lo que es importante reconocerlos como un riesgo emergente para la salud humana, señaló el especialista. El microplástico, desafortunadamente, es un tema muy grave de salud ambiental, y nuestro objetivo pues es tratar de recuperar y sobre todo dejar de fabricar más, y el que está tratar de reciclarlo, pero también tener los componentes o químicos que puedan procesar a su vez estos microplásticos que están provocando daño en el ser humano. Déjeme hacer una breve pausa, regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433 18 40 56 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La
La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. Ya estamos de regreso. No me resta más que agradecerle a usted su confianza, que nos haya acompañado además en este lunes de asueto para muchas personas. Es el puente debido a al festejo que tenemos, a la celebración anual del 20 de noviembre, el aniversario de la Revolución Mexicana, y bueno, por ese motivo es que hoy es un día de puente para muchas personas, para el sector educativo sobre todo, así es que ojalá que usted disfrute de este puente y por aquí nos encontramos, si usted así lo dispone, mañana. Que tenga una